expresado y a las que se ha traducido. Esta es la lectura. Te vamos a oír, porque lo que importa es oírte, hablar de El Colloquium Duarum Virginum de Luisa Sigea, posibilidades de estudio y edición de un diálogo hispano-portugués a partir de Dialógica BDDH. Muchas gracias, Ana. Te oímos. Bom dia. Muito obrigada, Pedro, por la presentación y muy obrigada, Sandra, y el resto de organizadores por esta invitación en tan excelente compañía y por dejarme hablar a distancia, ya que el desplazamiento que tanto hubiera deseado me era imposible por varios motivos. Ayer me fue también incompatible asistir a las sesiones, salvo un ratito por la mañana y otro ratito por la tarde-noche. Así que pido disculpas por ello. Y gracias también por permitirme hablar en español. Yo dividiré la intervención en dos partes. En la primera explicaré los objetivos, la estructura y los avances experimentados por la Biblioteca Digital Dialógica BDDH, es Biblioteca Digital de Diálogo Hispánico, desde su puesta en red en otoño de 2010 y en especial las virtualidades que presenta a día de hoy para el estudio y edición de este género literario a través de un ejemplo concreto que será la segunda parte, el registro del colloquium de la escritora hispano-portuguesa Luisa Sigea, que querría que viéramos directamente en la base, a ver si Zoom y mi inhabilidad proverbial me lo permiten. Comienzo entonces con la primera parte, compartiendo las imágenes de un PDF que me parecía más seguro que el PowerPoint en estos casos. Dialógica nació en 2005 como proyecto internacional dedicado al género literario del diálogo ibérico, en realidad hispánico, pero ibérico, ahora precisaré, expresado a lo largo del tiempo en sus distintas lenguas, ¿no? Se aloja en el servidor del Instituto Universitario Menéndez Pidal de la Universidad Complutense, elaborada por el Grupo de Estudios de Prosa Hispánica Bajo Medieval y Renacentista. Se trata de una base de datos y colección digital especializada diseñada a partir del criterio de género literario, pues se propone recopilar, analizar y poner a disposición de los investigadores el corpus diacrónico de diálogos hispánicos, idealmente ibéricos, ¿no? Sobre todo en algunos periodos, desde sus orígenes hasta la actualidad. Abarca un conjunto de textos muy, muy extenso, pero con características formales específicas y enorme variedad de contenidos inscritos en un marco ficcional. El corpus plurilingüe y diacrónico requiere un equipo multidisciplinar para tener en cuenta también corpora más desatendidos en algunos periodos, como el portugués, el hispano o luso latino, el hispano o luso hebreo, el aljamiado morisco o hebraico, los diálogos traducidos a otras lenguas o desde ellas al español, portugués o cualquier otra lengua hispánica, etc. La amplitud de los temas y materias y su esencia argumentativa convierten al género del diálogo literario en una pieza clave para comprender los grandes movimientos culturales de la historia del pensamiento, desde Platón a Galileo y Hume, o en periodo contemporáneo figuras importantes para la historia de la literatura y la cultura, como Azaña, Cernuda, Lorca, Pessoa, del que se habla en este congreso. Por ello, los destinatarios naturales de muchos de estos textos son especialistas en distintos ámbitos del saber, a quienes la metodología del filólogo resulta insustituible como elemento de garantía para conferir
fiabilidad y rigor tanto al diseño conceptual de la base de datos como a la selección de los documentos digitalizados que deben incluirse. En la actualidad, Dialógica contiene 371 registros analíticos de diálogos del siglo XIV al XXI, con predominio de los renacentistas y hasta finales del XVII. El mes que viene más, porque lo hacemos 2 veces al año. El portal aloja también la biblioteca dialógica con acceso a publicaciones especializadas en red de los miembros y de los colaboradores del grupo y otros instrumentos complementarios. Los registros están redactados y firmados por especialistas en cada obra para garantizar la solvencia científica del material, pues obviamente la recopilación, selección y tratamiento de todos estos datos exige un trabajo especializado de análisis e interpretación que subyace a la elaboración de cada ficha. Y me identifico mucho con lo que ha dicho antes Mariña de cómo aparecen necesidades especiales de manera progresiva, ¿verdad? Es por tanto una labor abierta y colaborativa, centralizada por un equipo de coordinación y un comité científico, un comité director, ¿no?, de la base de datos, que se encarga de la revisión científica y de la subida de registros 2 veces al año, como decía. Además, participan o han colaborado otros investigadores asociados de diferentes universidades y países. En la actualidad son 44 en 2021, pero no tenía una imagen actualizada porque tenemos todavía que meter toda una serie de investigadores, por lo tanto la que están viendo en este momento es una imagen antigua, ¿no? Periódicamente también organizamos talleres de formación, perdón por este disparo, talleres de formación para incorporar a nuevos investigadores. Ahora sí vendría la imagen 3. Dialógica proporciona información sobre cada uno de los diálogos en los siguientes aspectos que ven en la imagen, ¿no? El autor y otros responsables secundarios de la obra, sus características literarias y modalidades de difusión, los personajes, las materias principales, los temas y formas de enunciación y lengua, la bibliografía primaria con la localización y referencia de los testimonios, manuscritos e impresos, y la bibliografía secundaria específica sobre cada diálogo. Además, ofrece la reproducción completa del testimonio más relevante para su transmisión o de los testimonios, porque puede haber más de uno, y de ahí el carácter de biblioteca o colección digital. Testimonios que en unos casos están digitalizados y tratados técnicamente por nosotros, sobre todo los del principio del trabajo, ¿no? Presentado entonces en un documento PDF con permiso de difusión de la biblioteca que lo custodia, y en otros casos mediante enlace mediante enlace a las digitalizaciones realizadas por otras instituciones, si las hay. Bueno, esto hoy es cada vez más frecuente, pero nadie sabe lo que esto ha supuesto en 2004-2005, cuando empezamos, y en cualquier caso antes de 2010, que es el momento en que las bibliotecas empiezan a incorporarse, ¿no?, a la difusión digital de sus fondos. Gracias a este planteamiento, además de recolectar un corpus extraordinariamente disperso y desatendido, cada ficha encierra de forma organizada un estado de la cuestión sobre cada diálogo, junto con su texto o sus textos, cuando es necesario más de uno.
Es decir, la comunidad científica cuenta en abierto con un cúmulo de datos filológicos sobre un texto singular o sobre muchos, que puede usar de forma específica, por ejemplo, para crítica textual de una obra concreta, o de forma combinada para una multitud de estudios pendiente. Multitud. Para garantizar la congruencia y uniformidad del conjunto, salvaguardando a la vez la autonomía de los especialistas, publicamos un manual de procedimiento de trabajo normalizado, que es su sustento teórico y metodológico, actualizado en 4 versiones y con una guía abreviada que hemos creado también para agilizar la consulta, que si no se hace excesivamente densa, ¿no? Ambas publicaciones están a disposición de todos los investigadores implicados o que deseen unirse al proyecto, accesibles a través de nuestra web y en el repositorio de ePrints de la Universidad Complutense de Madrid. Este año hemos añadido en ePrints un manual para el trabajo con diálogos en prensa periódica, que ha sido dificilísimo de años y es novedosísimo, creemos, porque no hay nada ni había nada semejante en que apoyarse. Ha sido, bueno, muy costoso, pero que dejo ahora de lado por motivos de tiempo. En todo caso, que me sirva para decir que hay que desterrar la idea falsa de que el diálogo es un género, como suele decirse, renacentista. Todavía se dice eso muchas veces en mi país y en mi universidad. Voy a mostrarles a continuación una cuestión esencial, ¿no? La base está organizada en torno al concepto de obra, usando un criterio inmanente a los estudios literarios que nos ha permitido garantizar la recuperación de las características literarias de cada texto, a la vez que su difusión a lo largo de los siglos y el estado de conocimientos sobre él, naturalmente cambiante. Entre las peculiaridades del género destaca la variedad de formas en las que se transmite. Esto nos ha sorprendido muchísimo, porque cuando empezamos no lo teníamos así de claro. Por eso, cada ficha ofrece información relativa a un solo diálogo, independientemente de cómo se difundiera. Si se difunde en solitario, es decir, de forma exenta, o si se difunde en compañía de otros. ¿Y esa compañía cómo es? Pues bien, otros diálogos organizados en colección, una colección de diálogos, todos son diálogo, o bien en recopilaciones junto con otras obras de otros géneros o autores, conformando una colectánea y posibilidades que pueden naturalmente combinarse de forma sucesiva para un mismo diálogo. Ahí es donde reside una de las dificultades. Bien, para dar cuenta de esta complejidad en la difusión, se contemplan varios tipos de registros interrelacionados por un enlace, como vamos a ver en esta siguiente imagen, que intenta representarlo un poco, bueno, como un dibujito más sencillo, ¿no? Es decir, registros de diálogos exentos, registros de diálogos dependientes. ¿Dependientes de qué? De colecciones de diálogos o de colectáneas, ¿no? Que agrupan textos dialógicos con otros de distinta naturaleza. E incluso dependientes de diálogos que se han difundido a la vez de forma exenta y dependiente. Este diseño, basado en el concepto de obra, marca una diferencia sustancial con otras bases de datos de tipo catalográfico o bibliográfico y de carácter generalista, cuya unidad articuladora suele ser el documento manuscrito o impreso.
y atienden preferentemente al lugar o institución en el que se ha conservado. De esta manera emerge para nosotros una información que de otro modo quedaría oculta y lo hace sistematizada para facilitar el estudio filológico posterior. Es decir, esto es lo que diferencia a Dialógica BDDH de un OPAC de biblioteca cualquiera o de los meros acumuladores de recursos, ¿no? Aquí la información está, desde luego, tratada, elaborada y sobre todo organizada a partir de la unidad obra, no de la unidad documento o testimonio. Y por último, queremos que sirva a la vez para esto que ahora se llama generar conocimiento, ¿no? Como si no lo hubiéramos generado los filólogos desde la extremísima antigüedad. Bien, de todas formas me refiero no solo a conocimiento en nuestro campo de trabajo estricto, por ejemplo. Esto sirve para fechar con más precisión obras o autores, para identificar obras desapercibidas, para asignar datos de impresión a diálogos de los que se ignoraban esos pormenores, para facilitar la edición filológica de diálogos inéditos o mal editados, para iluminar búsquedas combinadas poco exploradas por el historiador y el teórico de la literatura. Bueno, para eso y para más cosas. Todo esto se tiene que considerar ya un gran avance. Pero nos referimos más en mi equipo a transferir conocimiento a otros ámbitos e instituciones como archivos y bibliotecas del mundo. En este momento tenemos 46 bibliotecas colaboradoras. Hay otras 4 páginas dentro de la base de datos como esta, pero me gustaba más ponerles esta porque tenemos la Academia de Ciencias de Lisboa y tenemos a la Biblioteca Nacional de Portugal y me hacía más ilusión hacerlo así. Entonces, con esto me quiero referir a lo que ahora se llaman en este mundo de las humanidades digitales datos enlazados. Por ejemplo, los catálogos en red de la Biblioteca Nacional de España y de la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla incorporan enlaces a registros de BDDH. A ver, un momentito que les muestro otra foto, otras 2 fotos. Bueno, esta es la de... Esta sería la más importante. Otras bibliotecas nos introducen como proyecto de cooperación internacional. Sería el caso, vamos a ver, un momento. Sería el caso de la Bibliothèque Nationale de France o de la British Library. Otros acuerdos semejantes están en marcha para multiplicar la integración y la recuperación de los datos enlazados en plataformas, en OPACs, en metabuscadores, en catálogos online de bibliotecas institucionales, recopiladores de medios digitales, redes de recursos de humanidades digitales como Red Aracne, en la que estamos integrados, o como... esperen un momento que me he equivocado, me parece. Es que no se ve nada bien aquí. Sí, estos son los datos enlazados. Esta sería Red Aracne. O incluso hispana y europeana, en las que está ya integrada Dialógica hace unos años. En fin, el avance en la estandarización del diseño de las herramientas digitales y de los procedimientos de trabajo potenciará, creemos, un salto necesario, pasar del incremento cuantitativo de la información a una mejora cualitativa en las posibilidades de investigación, ¿no? Como han puesto de manifiesto precisamente los datos enlazados y su manejo integrado.
Les pongo ahí en esta última imagen del PDF los enlaces. Y a continuación querría pasar a la segunda parte de esta intervención, pero entrando ya en la base de datos. En ese caso no sé qué tengo que hacer, pero creo que voy a tener que dejar de compartir pantalla. A ver, quitar este... Ahí. Y compartir ahora de otra manera, pero antes saco la base de datos. ¿La pueden ver? No, todavía no, ¿verdad? Bueno, yo lo que no entiendo es por qué yo salgo doble, se lo digo de verdad, o sea, yo no he bebido nada, pero bueno, pues nada, me verán 2 veces que le vamos a hacer esto. Aquí. ¿Pueden ver esto ahora, por favor? Ahora sí. Estupendo, muchas gracias. Bien, pues lo que vamos a hacer ahora es entrar, esta es la forma habitual de entrar en la base de datos. Bueno, el acceso, si no está uno dado de alta, tendrá que darse de alta para conseguir ver el conjunto de documentos. Esto fue una imposición de las bibliotecas durante mucho tiempo y ya pues se ha quedado así porque algunas lo mantienen. Y como estamos en contacto o potencialmente con cualquier biblioteca del mundo, pues no podemos hacer otra cosa, ¿no? Pero vamos, el registro es muy sencillo, están las instrucciones ahí. Y vamos al registro, en este caso al registro de SIGEA, ¿no? A la ficha de Luisa SIGEA. Esta base se puede visualizar de 2 maneras. Aquí estamos en la forma listado, pero hay otra, que es con la que vamos a empezar, que es por pestañas. Perdón un momento que hay que... Bueno, así. Porque en este caso, para visualizar la pestaña de autor o de autora, es mucho más cómodo este sistema, ¿no? Luego, y quizá en obra también. Pero bueno, lo vamos a ver ahora enseguida. Ven, en primer lugar, los campos de autor, ¿no? Con nombre en todas sus variantes de búsqueda posible y fecha, lugar de nacimiento y muerte, con algunas notas, ¿no? Incorporadas. Les voy a nada más a que vean, ¿no? Que sencillamente colocando el cursor encima del numerito, sale ya la nota para ser visualizada. Y están situadas al final del documento cuando está en forma de listado, ahora lo veremos, ¿no? Bueno, incorporamos notas precisamente para añadir matices que la informática no suele permitir. En estas notas se precisan, en estas en concreto, de las que estoy hablando, se precisan detalles biográficos o de interpretación importantes y siempre contrastados. También aparece, ven, al final su actividad, o hacia el final, ¿no? Su actividad profesional, y ahí se puntualizan circunstancias sobre su origen, sobre su estatuto económico, familia, vinculación política familiar, educación recibida y matrimonio. Estas informaciones concretas son importantes para medir la excepcionalidad de SIGEA, precisamente porque hasta hoy mismo es víctima de su excepcionalidad. En la crítica se percibe eso muy fácilmente. Al escribir al Papa en 5 lenguas sabias, latín, griego, hebreo, árabe y arameo, o siriaco, está haciendo algo que no hacen las mujeres, pero tampoco los hombres, ni siquiera los humanistas más importantes como Erasmo o Budet, y no digamos los actuales, ellos o ellas, da igual, excepcional por completo, tan excepcional que hasta el Papa tuvo que recurrir a una serie de auxiliares y de ayudantes,
y tan excepcional que alcanzó, para contestarla me refiero, y tan excepcional que alcanzó el privilegio que solo alcanzan las figuras excelentes, ¿no? La de ser parodiada, en este caso en una obra obscena del libertinismo francés de fines del XVII. El siguiente dato que ven en esta pestaña de autor es dato aquí pertinente, porque la atribución no es dato pertinente aquí, y en ese caso no se visualizará nunca en el listado, en la forma del listado. Bien, pues el siguiente dato, digo, es sobre la dedicataria, en este caso dedicataria, la princesa Doña María de Portugal, y se aprovecha la nota para comentar este interesantísimo paratexto, útil no solo para la interpretación de la obra y su método argumentativo, que se ha malentendido, luego me referiré a eso, sino por su trascendencia política. Es un paratexto interesante también por eso, ya que se percibe preocupación por las dificultades políticas que atraviesa en ese momento la corte portuguesa. Les voy a mostrar unitariamente la visualización de la pestaña de obra, pero porque ven el título, las variantes de título, la fecha, el tipo de producción, la lengua y la difusión. Pero vamos a pasar al otro sistema, porque creo que a partir de ahora es más conveniente. En la pestaña de obra comienzan también los datos más literarios, ¿no? Primero claro, el título con sus variantes, que bueno, pues lo tienen precisamente ahí en pantalla. Yo no sé si se ve bien o yo lo he cortado un poco en el lateral. ¿Me aseguran, por favor, que se ve bien? ¿Se ve? Se ve. Vale. Entonces, aparte de título y variantes de título, se incluyen todas porque además ha planteado este problema del título, problemas arraigados en la interpretación de la obra desde ya el siglo XVI, en que se achica su alcance, ¿no?, al contraste entre vida privada, incluso rústica, y vida de corte, y no es el único tema ni tampoco el fundamental. Bien, luego ven la fecha, ¿no?, 1552, en realidad es entre 51 y 52, que se corrobora porque consta en el manuscrito, por un lado, la fecha del 52, y porque hay una carta de ella que también apoya esta misma idea, ¿no? Bueno, su condición de texto latino y exento, aunque en el manuscrito hay alguna pieza más, esta es la fundamental, ¿no? También está el poema de Sintra, por cierto. Las materias y los temas secundarios, donde se puede seguir, gracias también a las notas, el desarrollo básico de la temática y de la argumentación, que es sobre todo la vida feliz, ¿no? Les muestro estas notas, ¿no?, así rápidamente, unas más extensas que otras, claro, aparecerán todas al final. Bueno, el tema de la vida feliz, de la vita beata, es el tema filosófico en el candelero de las discusiones de los grandes humanistas del periodo, donde se enfrentan posiciones místicas, evangélicas y pragmáticas, puramente políticas, ¿no? Es un tema de hombres para mujeres lectoras y que al final se resuelve en una fórmula escéptica académica, a la ciceroniana, digamos. Otros temas, la crítica social, política, crítica de los príncipes en concreto, la educación femenina, la religión, la música, la naturaleza, la vida de corte y aldea, etc., tienen un planteamiento muy novedoso. La originalidad y el interés de este debate reside en que es, en buena parte, sobre las mujeres y por mujeres, y que
la confrontación de las dos posiciones se concreta en un momento determinado en una especie de justo medio, en boca de Blesilla, una de las protagonistas, ¿no? Que explica, por ejemplo, que la perfecta casada no es el único papel femenino, sino que existe el modelo de la mujer intelectual, una dama cultivada que sabe, gracias a su formación física, espiritual y filosófica, distinguir el bien y el mal y buscar en la filosofía un refugio, empleando el término clave, ¿no? También para Cicerón y para sus optimates. Luego vienen las interlocutoras, dentro siempre de esta misma pestaña, que con sus nombres y sus categorías, ¿no? Nombres simbólicos. En este caso, ¿no? Blesilla se llamaba una hija de San Pablo, una discípula muy querida de San Jerónimo, que murió tempranamente por llevar una vida ascética demasiado extremada, ¿no? Como se explica ahí, ven, al pulsar en la nota más fuerte, salta la nota al pie, ¿no? Bien, pues habla esta Blesilla junto con Flaminia, que en este caso evoca el célebre gentilicio romano, ¿no? Conveniente a una joven noble enamorada de la vida esplendorosa de la corte, que es lo que ocurre en su caso. La categoría de las dos, bueno, son dos mujeres humanistas, escasas en diálogo, pero una figura emergente en este momento, lo que es muy interesante. Gracias a las aulas regias cortesanas, como aquí ocurre con la de la casa de la infanta Doña María. Son nobles, amigas y sabias que quizás recuperan rasgos de las hermanas Sigea históricas, ¿no? Luisa y Ángela. Pero en cualquier caso son idealización ciceroniana, tanto como podía ser el Craso de Tulio o el Sócrates de Platón. En la última crítica sobre el texto se ha ido imponiendo una lectura más compleja y más acorde con la forma de argumentación elegida, y es desde luego la que yo defiendo, la de que ambas interlocutoras representan dos voces, en este caso, de la misma autora, que proyecta sin sensiblerías dilemas íntimos. Y me voy a detener un momento en esto, porque en la argumentación una interlocutora templa a veces a la otra y en ocasiones están de acuerdo en algunos aspectos importantes y por tanto hacen emerger así la voz de la autora. ¿Qué ejemplos podríamos ver? Pues el caso del príncipe ideal, en el que comparten punto de vista, o la dependencia del cortesano de los favores y de las mercedes, o Dios como sumo bien, la fragilidad de los bienes fugaces, la virtus como remedio, al modo de Lucilio, los gozos de la vida intelectual, la sumisión a los príncipes por amor a Dios, no por deseo de honores, los méritos y dificultades inherentes a cada camino elegido, o la posibilidad de varios de esos caminos para la vida beata, la compañía de unos pocos en cualquiera de esas dos vías, una aurea mediocritas vista desde ambos lados, ¿no? Y otros más, ¿no? de menor importancia. En todos estos aspectos y en su contexto discursivo, ninguna de las dos interlocutoras tiene toda la razón y las dos la tienen. Es decir, el mensaje final de la obra es escéptico en la línea de los mejores diálogos ciceronianos en contrarias partes. Y me parece esencial comprender esta estructura argumentativa, que es ciceroniana, solidaria de ese concepto de amistad,
para no juzgar equivocadamente cómo se ha hecho el diálogo, tanto en lo filosófico como en las cada vez más abundantes lecturas de género, en muchos casos muy repetitivas y sobre todo muy superficiales. En muchos, no en otros. Bueno, la enunciación, como ven, es directa e indirecta en este caso, como en los más famosos diálogos de Cicerón, es decir, es un diálogo in contrarias partes. La lengua principal es el latín, pero abundan las citas en griego y hebreo. Igualmente con un interesantísimo tratamiento de escepticismo académico. Y en lo estilístico es un latín vivo, variado y, ojo, ecléctico en estilo. Es decir, esta vez no ciceroniano, sino erasmiano. Si pasamos a la pestaña de testimonios, comienza con el apartado de los repertorios bibliográficos, que nos da una historia bibliográfica del texto esencial para su estudio filológico. En este caso concreto de Sigea solo hay repertorios de manuscritos, colectores de recursos, ¿no? Y la base de datos Vieses, aparte de algún estudioso como Jesús Gómez y otros. Pero esto es lógico porque este es un unicum. En cambio hay registros de dialógica que tienen un apartado de repertorios que es verdaderamente largo. Se dan todos los datos de ese manuscrito toledano y su descripción codicológica, que voy a sacar para que vean cómo sale de deprisa. En este caso es una descripción que tiene 5 páginas porque es un texto complejísimo y muy, muy interesante. Pero, bueno, lo que me parece que se puede resumir más interesante de este manuscrito es que es un manuscrito que se cree copia y no autógrafo, aunque en esto todavía no se ha resuelto algo de forma totalmente definitiva, es decir, no hay unanimidad en la crítica. Parece el manuscrito que describió el Arcediano del Alcor, esto es lo más probable, en el 16, es un corresponsal de Luisa Sigea, y que luego fue propiedad de Gallardo, el bibliógrafo, pero es un manuscrito al que le faltó una lima final y a partir de ahí se suceden toda una serie de problemas, ¿verdad? Bien, esto no hace falta para nada tampoco. Vamos entonces a las ediciones, bueno, el tipo de testimonios son manuscritos y el manuscrito es único, ¿no? Es el que les he presentado. Vamos entonces a las ediciones modernas, que son pocas. Lo que, bueno, es inexplicable en un texto de esta talla. Esto me van a perdonar el desahogo, pero solo nos puede pasar en España y Portugal, porque si este diálogo hubiera nacido en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Italia, sería un clásico universal y no una lectura secreta o semiclandestina, ¿no? Pero voy a lo que procede. Ediciones modernas solo contamos con 2. Una, la de en fin, la Princeps, podemos decir, moderna ya, que es la de Serrano y Sanz en 1905, muy meritoria porque da a conocer el texto, y a continuación la de Odette Sauvage, de 1970, que forma parte de lo que fue su tesis francesa y que une edición y traducción al francés, además de muy buen prólogo. Pero la edición del texto añade poco sobre la de Serrano porque tampoco está anotada y porque tampoco se ha planteado los problemas más graves, ¿no?, de los lugares críticos concretos. Es cierto que por lo menos sí contó con una persona que le
ayudó en los textos hebreos, porque plantean muchísimos problemas las citas hebreas. Pero bueno, en todo caso, esta edición de Oded Sauvage, para el conocimiento más amplio de la obra es fundamental. Y también como traducción. Solamente hay 2 traducciones y además, de hecho, la única que puede llamarse realmente traducción completa es esta, porque la otra, la de 2003, que ven ahí también, de María do Rosario Santos, es antológica al portugués de solo 7 páginas y a su vez dentro de una antología, ¿no? De manera que el texto verdaderamente completo es el anterior. Y una de las cosas que a mi proyecto y a mí nos gustarían sería una nueva edición y traducción, esta vez muy anotada, tanto de la versión original como, por tanto, de una traducción castellana o portuguesa, porque idealmente las 2, pero vamos, desde luego es una necesidad urgente. Creo, aunque está por confirmar, que hay alguien en el equipo Vieses, de Biblioteca de Escritoras Españolas, que está haciendo una tesis sobre este texto. Lo que pasa es que como las tesis todos sabemos que atraviesan etapas distintas, por eso digo que debe ser por confirmar, pero sería una noticia verdaderamente espléndida, ¿no? Bien, por último, aquí ven que salen ya las notas en todo su esplendor, ¿no? Y al final del todo, no sé por qué eso se ha iluminado, aparece, a ver si consigo que lo vean, la bibliografía, que también cuando se está registrado para la consulta, pues también se extrae en un documento PDF. En este caso tiene 7 páginas. La bibliografía en otros puede tener 2, 3 entraditas nada más, y en otros puede tener 20 folios o más, depende del registro y de la producción que ha habido sobre, vamos, de bibliografía secundaria sobre el texto, ¿no? Creo que una de las cosas que permite precisamente esta base de datos es ver cómo evoluciona la crítica, ¿no?, en torno a estos textos. Bien, por cierto, esta bibliografía se actualizará para las altas próximas del mes de diciembre con algún ítem nuevo que tampoco añade nada sustancial a los habidos, salvo en un par de casos, pero esta biblioteca y esta bibliografía, por tanto, es ecuménica, ¿no? Entonces hay que introducir todo lo que se conoce y, por supuesto, aceptar todo lo que nos envíen que no conozcamos, que eso ocurre a menudo también. Bien, creo en conclusión que a través de este registro puede verse mejor lo que ofrece Dialógica y en este caso concreto, resumo mucho, afloran las razones de la desigual atención bibliográfica que han tenido su vida y su obra, porque si vieran esta bibliografía con detalle, se darían cuenta de que la mayor parte de las entradas son sobre su biografía. Es uno de los problemas de la excepcionalidad de Luisa Sigea. Es un caso tan pintoresco, ¿no?, para muchos que se han ocupado de su vida como de una novela, pero han dejado de analizar su obra, ¿no?, como ocurre en tantos otros casos. Afloran las conexiones del mecenazgo, amistades, relaciones familiares, grupos literarios e ideológicos que ayudan a entender las redes subyacentes y, por tanto, la producción literaria de la autora. Proporcionamos también el acceso al texto y su descripción codicológica rigurosa. No les he mostrado el enlace, pero bueno, a través del enlace en la pestaña, en el campo de manuscritos, se accede directamente al texto, ¿no? Y a ver, un momento que le dé para atrás. Disculpen estas interrupciones.
y se estudia también la difusión de ese texto. Afloran también los motivos de una comprensión deficiente en algunos aspectos, por ejemplo, en la forma argumentativa o en la tradición dialógica, ¿no? Como les he expresado hace un momento. Y desde luego afloran las tareas pendientes, que son muchas, porque son enormes en el caso de este texto. Bien, pues con esto termino. Muchas gracias por haberme escuchado y estoy a su disposición si quieren alguna aclaración o algo en lo que pueda todavía ser de utilidad. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana Bian. Agradecemos muchísimo esta tan interesante conferencia, lo que quiero llamar. Principalmente, y antes de pasar al público, que seguramente habrá alguna pregunta, quería felicitar porque esta base de datos es, a mi juicio, y de modo general, una base de datos, utilizaré un anglicismo muy friendly. Es muy fácil consultarla, instintiva, y creo que los espíritus más rancios como yo fácilmente se manejan en ella. Además, quisiera decir que has logrado, o ha logrado el equipo, transformar lo complejo en sencillo, no prescindiendo de las informaciones fundamentales, pero dejando muy claro los objetivos que tiene esta base de datos. Por fin, y no menos importante, yo creo que esta base de datos tiene es modélica porque no es un trabajo hecho en la academia, en la Universidad Complutense o en la universidad que sea, en la Sorbona, en la Universidad de Lisboa, lo que sea. Es un trabajo hecho a partir de una serie de investigadores de la Universidad Complutense con una relación muy íntima con una serie de instituciones culturales y científicas de las que beneficia la universidad, pero a su vez benefician esas instituciones. Es decir, y esto me parece un ejemplo que podemos seguir y que tendremos que seguir en nuestras tareas de investigación si queremos que, y no hablo solamente de financiación, si queremos que haya, por un lado, una mejor visibilidad de nuestro trabajo y además que esto se transforme en algo útil para los investigadores en general y para un público en general. Bueno, me callo en este momento y le dejo al público. Solicitaria, por favor, se alguém quer intervir, colocar alguma pergunta. Bem, aparentemente aqui na sala não surgiram ainda questões. Eu, mais do que uma questão, queria fazer um Ana, ¿oyes? Ana, ¿me escuchas? Escucho, sí. pero en la lejanía. Ah, bueno. A lo mejor. Bueno. ¿Ves? Me siguen saliendo aquí estos... Veo cada vez más lejos, ahora sí. Es una cosa... ¿Pero por qué pasa esto? No sé. ¿Me escuchas bien? Te escucho, pero... Sí. Es más sencillo porque si no... Dime, Sandra. Ahora me escucharás, supongo. Mira, Ana, pues, lo que quiero decir es muy rápido, muy sencillo. Voy a hablar en portuñol, yo creo que es más fácil. Quisiera subrayar el carácter colaborativo de Dialógica, que es algo muy interesante y que yo creo que es modelar y que que es un ejemplo muy interesante.
Además, tú lo has mencionado de paso, pero es uno de los proyectos digitales mejor documentados que conozco. Yo sí invitaría a los asistentes a consultar el mare magnum de documentos y de trabajo filológico que hay por detrás de esta base de datos, que es verdaderamente monumental. Y por último, felicitaros por la opción por los datos enlazados, que es algo que aquí, por lo menos en Portugal, se está empezando y que todavía no ha logrado un espacio muy firme en estos proyectos digitales de edición. Entonces, yo creo que hay que seguir vuestro ejemplo bueno, y consultar la base de datos con tiempo y despacio, porque es verdaderamente interesante. Y nada, si a lo mejor me animo, colaboro con vosotros. Y nada, muchísimas gracias, Ana. Por favor. Sería maravilloso. Bueno, antes de que hable nadie, por favor, cualquier colaboración, no lo he dicho, pero cualquier colaboración es bien, no, excelentemente bien recibida, es agradecida para toda la eternidad. Esto es un corpus inabarcable, ni siquiera contando con varias transmigraciones, ¿no?, del investigador, siempre en filólogo, pero la verdad que sería importantísimo cualquier mano que se eche para esto. Yo sí quiero decir que lo de los datos enlazados es algo muy difícil, ¿eh? Es largo, es costoso, las bibliotecas son muy desiguales en su comportamiento con esto. Nosotros esto lo intentamos casi desde el principio, y sin embargo solo fue posible cuando llegó un equipo a la Biblioteca Nacional de España que realmente comprendió esto, porque antes nos dijeron que no muchas veces. Y ahora, bueno, tenemos un convenio que es absolutamente modélico en el funcionamiento y del que además es responsable una persona de una capacidad extraordinaria para esto, desde Dialógica, que es Mercedes Fernández Valladares. Y realmente el corpus nuestro más voluminoso sí se contiene en la Biblioteca Nacional de España, por eso el convenio con ellos era muy importante, pero lo necesitaríamos con cualquier otra institución, vamos, archivo o biblioteca del mundo, en los mismos términos, y eso ya no es tan fácil. No es tan fácil porque los ritmos son distintos, ni siquiera dentro de España, porque en cada autonomía se funciona de manera diferente en este aspecto. Es decir, es algo lento y costoso, pero a la vez tan útil. Es decir, que alguien que va a consultar un texto de diálogo en la Biblioteca Nacional, que por ejemplo, qué sé yo, quiere leer o ver qué es lo que hay sobre los nombres de Cristo de Fray Luis de León, y entra en la Biblioteca Nacional, entra en su OPAC, y al final del todo sale el enlace a Dialógica BBDH. Y ahí se encuentra toda la bibliografía especializada del texto, se encuentra la información organizada, el estado de la cuestión tanto en primario como secundario. Pues yo, la verdad, cuando empezaba una tesis doctoral me hubiera gustado tener esto, ¿no? Y como eso se me quedó en la cabeza desde ese momento, pues por eso promoví con otras personas este proyecto, ¿no? Porque realmente sí es algo útil y desde luego tiene que ser colaborativo. Esto no cabe ni en la cabeza de una sola persona ni en la de muchas tampoco. Es decir, esto necesitará corregirse y seguramente, bueno, si sobrevive, pues necesitará muchas adaptaciones, ¿no?, a las nuevas realidades. Pero vamos, me callo ya y digo lo que quieran ustedes preguntar. Senão
mais questões, fechamos então aqui. Muchas gracias, Ana. Hasta pronto. Un fuerte abrazo. Y No podemos invitarte al café, lo siento. No, pero yo hasta sigo muy aquí. pronto. Un Me lo fuerte abrazo. tomaré virtualmente.